Ok, vamos a dar inicio a la primera clase de nuestro curso de gerencia de proyecto avanzado, aplicaciones. Okay. Bueno, bienvenidos. Vamos entonces a darle inicio. ¿Alguna pregunta, Félix, que tengas? ¿Alguna expectativa con respecto a esto, a este segundo curso que vamos a hacer? Bueno, este segundo curso me imagino que vamos a avanzar un poco más en realmente las aplicaciones de los conceptos. Me imagino yo que vamos a ir en ese sentido y que bueno, vamos a aprender mucho más. O sea, no solamente tener el concepto y a cómo se aplica, sino cómo se aplica a lo mejor hasta en el software, cómo se revisa, cómo se lleva eso que estamos estudiando a la realidad. Exactamente, eso es. Eso es. El primer curso fue muy teórico, muy conceptual. Este curso ahora tiene una connotación que tiene teoría y tiene práctica. O sea, eso implica que vas a hacer tareas. Yo te voy a enviar ejercicios prácticos para que tú lo puedas montar y entiendas qué es la gerencia de proyecto y cómo se hace la gerencia de proyecto. Porque cuando tú te lees un libro de gerencia de proyecto y lo entiendes, bueno, lo entendiste, pero si no tienes alguna forma de aplicarlo, entonces el conocimiento está incompleto. Por eso es que se llama, que es un curso teórico práctico. Tienes una teoría y vamos a la práctica. Y como dice un colega mío, de la teoría a la práctica. Y es la única forma de poder entender sin tener que memorizar algunos elementos que son importantes en el tema de gerencia de proyectos. Entonces, vamos a comenzar con la introducción y ciertamente los proyectos y un viaje familiar tienen una cierta analogía. La pregunta que hace la alta dirección, la alta gerencia de la empresa, se parece a la que hace un niño en un viaje de vacaciones en el carro cuando se va con su familia. Y una de las preguntas que hace exactamente es, ¿ya vamos a llegar? Y sigue preguntando, ¿y cuánto falta para terminar el paseo? Si uno va de una ciudad a la playa y hay que recorrer 3 horas de camino, posiblemente el niño 3 horas después ya está obstinado de tanto tiempo en el carro brincando, y entonces hace esas preguntas. Pero esas preguntas también las hace la alta gerencia, pero de una forma diferente. ¿Cuándo se va a terminar el proyecto? ¿Cuándo nos van a entregar los planos, los entregables, o las obras, o el software? ¿Cuánto dinero hemos gastado en el proyecto hasta la fecha de corte, hasta el día de hoy? Y por último, la gran pregunta, que a veces no tiene respuesta, ¿cuánto va a costarnos finalmente este proyecto o esta obra? Y te comento de que no tiene una respuesta fácil porque va a depender mucho de si estoy utilizando técnicas tradicionales de gerencia de proyectos o si estoy utilizando técnicas diferentes, integradas, modernas, y lo último que hay exactamente en el mercado, que son técnicas que te permiten a ti pronosticar exactamente cómo vas a terminar el proyecto. Para eso hay unas técnicas que vamos a estudiar también en este curso. Y luego pregunta nuevamente, bueno, ¿cuánto falta para terminar el paseo? Pregunta el niño. ¿Quiénes hacen estas preguntas? Los clientes, por supuesto. El gerente general. El gerente del proyecto u obra. El VP financiero, si tienes un financiamiento, pues el banco te va a preguntar, ¿y cuál es la fecha de término del proyecto? ¿Ha cambiado con respecto al plan original o sigue siendo la misma? Y por supuesto, los interesados, los stakeholders, por ejemplo, dependiendo del tipo de proyecto, el equipo de proyecto, si estamos hablando de una obra, los administradores de contrato, los ingenieros, los arquitectos, planificador, controlador del proyecto de la obra, si es obra, el ingeniero residente, el maestro de obra, los carpinteros. Y bueno, hay mucha gente que pregunta eso.
¿Qué ocurre con la gerencia de proyectos y los proyectos hoy en día, en el siglo XXI? Es común completar un proyecto, pero no cumplir con la fecha límite o sobregirado del presupuesto. Y yo debo de comentarte de que yo nunca estuve en un proyecto y nunca he visto un proyecto que termine exactamente en la fecha programada, con el presupuesto, pero sí con calidad al 100%, porque la calidad no puedes definirla como que, bueno, tengo un 70% de la calidad del entregable, ¿no? O está al 100%, o ha sido aprobado, o funciona, o sencillamente no está listo. En otras ocasiones, el cliente no obtuvo las características o funcionalidades que esperaba inicialmente. Eso puede ocurrir también. ¿Qué ocurre en algunos proyectos? Bueno, en algunos proyectos existe una fricción, puede existir fricción, pueden haber conflictos entre el equipo del proyecto y el cliente. Eso es normal. Eso siempre va a ocurrir. Por eso, el Project Manager del siglo XXI tiene que contar con habilidades blandas, habilidades de dirección de proyecto y habilidades de negocio de acuerdo al triángulo de talento del Project Management Institute. El resultado, un proyecto que deja un mal sabor en la boca en todos los participantes porque no hay conflicto, no nos ponemos de acuerdo y en las finales las decisiones no se ven llegar. Aun cuando al final los entregables, por supuesto, los entregamos los planos en la planta, os entregamos el software, os entregamos exactamente el entregable de ese proyecto o los entregables. Eso quiere decir que en muchas ocasiones podemos cometer errores y se cometen errores comunes en gerencia de proyectos. Y son 5, de acuerdo a lo que la literatura nos dice. Primero, definición y planificación inadecuada. En otras palabras, si yo tengo una mala definición del alcance del proyecto, pues planificamos mal. Entonces, el éxito de la planificación va a depender de la definición del proyecto, de la definición del alcance, tanto del proyecto como del producto. Una gestión de cambios débil, todo lo que el cliente nos pide, decimos sí, pero la pregunta es, yo hago el cambio, pero seguimos hablando del mismo tiempo y del mismo presupuesto, o cambiamos también las líneas base de costo y de tiempo. Eso ya sería otra cosa, pero muchas veces no ocurre eso. Y luego hay una gestión nula del plan de ejecución del trabajo, del proyecto. ¿Por qué? Porque una vez que hicimos el kick-off meeting, la reunión de arranque, pues todo el equipo del proyecto está en la oficina del Project Manager tratando de saber qué es lo que va a hacer. Primero tenemos que preparar ese plan de ejecución o el plan para la dirección de proyectos, como lo llama el PMI, en la guía del PMBOK. Otra cosa que ocurre, comunicación deficiente. Según las encuestas del PMI, ellos comentan de que una de las causas más frecuentes de proyectos fallidos es que no sabemos comunicarnos a pesar de toda la tecnología de comunicaciones que existe hoy día en el mundo. Los ingenieros, nosotros los responsables de los proyectos, pues no sabemos cómo comunicarnos efectivamente. Entonces hay que desarrollar un plan de gestión de las comunicaciones. Falta de procesos para gestionar la calidad del proyecto, lo comentabas ahora recientemente, queremos mejorar la calidad de nuestro producto, entonces yo no puedo decir, este entregable o este producto está al 80% de la especificación, o cumple con la especificación o no cumple. Claro, uno puede ir haciendo mejoras continuas a los procesos y a su vez, pues, uno va a gestionar la calidad del proyecto y de sus entregables de buena forma diferente. Pero hay que entrar en procesos. Ahora bien, es fácil olvidar que muchos proyectos acaban satisfactoriamente en realidad, pero existe algo. No hay un proyecto perfecto. Yo te puedo comentar en mi experiencia de mucho tiempo, de muchos años, yo no vi nunca un proyecto perfecto. Siempre van a haber variaciones, o en tiempo, o en presupuesto, pero siempre van a haber desviaciones.
Existe una gran cantidad de proyectos que son terminados con una mínima cantidad de problemas y estrés, pero hay unos que son ciertamente 100% desastrosos y estresantes también. ¿Por qué desastroso? El 70% de los proyectos tienen sobrecosto, se atrasan en tiempo. Y 52% de todos los proyectos terminan aproximadamente con un 189% por encima del presupuesto inicial. Y ahí está la fuente, de Standard Disk Group. Pero hay más todavía. Y algunos otros, después de inmensas inversiones de tiempo y dinero, simplemente nunca se terminan y entonces pasan a ser proyectos fallidos, proyectos que no llegaron al final exitoso de lo que pensábamos que podíamos llegar. Por lo tanto, el objetivo de este curso de gerencia de proyectos avanzados, el cual fue diseñado para proporcionar a los profesionales involucrados en las tareas de ejecutar actividades productivas, proyectos de cualquier tipo, obras y mantenimiento preventivo, paradas de planta, proyectos de sistemas de información, lanzamiento de nuevos productos, son los siguientes. Primero, vamos a utilizar técnicas y herramientas necesarias para poder estructurar, para darle cuerpo al proyecto, planificar y ejecutar, y luego ese plan de la dirección o ese plan de ejecución, pues tenemos que monitorearlo y controlarlo a través de las actividades del mismo, con la finalidad de detectar problemas potenciales y tomar acciones preventivas o correctivas de acuerdo al caso, según lo amerite. Todo ello con el objeto de cumplir con las metas de tiempo, con los recursos planificados, con el presupuesto aprobado para la ejecución de las tareas asignadas, considerando los riesgos, considerando el alcance, el tiempo, el presupuesto, la calidad, que es lo que hoy llamamos la triple restricción ampliada. En el pasado, un proyecto podía terminar en el tiempo, con el presupuesto y con calidad. Y uno decía, es un proyecto exitoso. Pero hoy día, esa triple restricción está ampliada porque habla de alcance, de recursos y de riesgos, adicionalmente al tiempo, al presupuesto y a la calidad. Adicionalmente, el curso muestra a los participantes la importancia que tiene la planificación en cualquier proyecto, porque la planificación es la clave del éxito para todas las actividades que emprendamos, proyectos o emprendimientos. Independientemente del tipo, igualmente enseña el impacto negativo de no creer en la planificación de proyectos, porque hay personas que no creen en la planificación, porque dicen que es extremadamente burocrática. Pero si yo no planifico, es como decir, yo no sé hacia dónde voy, no tengo un plan de vuelo. Entonces, un piloto en el avión, cuando va a despegar, él tiene ya un plan de viaje, un plan de vuelo. Cuando comenzamos un proyecto, debemos tener entonces un plan de la dirección del proyecto para que entendamos cuál es el destino y cómo llegar a donde deseamos llegar de manera exitosa. Y esto lo aplicamos en grandes o pequeños proyectos u obras. Parte del contenido, en la primera parte vamos a hablar sobre la definición del proyecto, el acta de constitución, el Project Charter, la gestión de la integración, donde por supuesto ahí está el plan de la dirección. Y entonces, bueno, es cuando realmente iniciamos este viaje que acabo de comentar, con la guía del PMBOK sexta edición del PMI. Luego nos vamos a una parte 2, donde vamos a estudiar la estructuración del proyecto, desarrollando una estructura de desglose de trabajo. Aquí hay un ejercicio práctico, después de la teoría, y luego la organización del proyecto. Entonces vamos a crear, para ese mismo ejemplo, una estructura de la organización. ¿Okay? Que lo podemos ver aquí, Organizational Breakdown Structure y Work Breakdown Structure. Y esto que estamos viendo en el dibujo, pues nos permite ver que existe una matriz de responsabilidad. ¿Quién hace qué? Luego en la parte 2 vamos a hablar del tema de planificación, que es muy largo, extremadamente largo, pero importante. Continuamos con nuestro viaje en el curso de gerencia de proyectos avanzados, aplicaciones. Y luego nos vamos exactamente al control tradicional para ver qué significa el control tradicional y vamos a abordar una parte
que está relacionada con el presupuesto, y por supuesto es importante saber que tengo una línea base de tiempo, una línea base de alcance, y a la final lo traduzco en una línea base de costos. Entonces, todos estos elementos que estoy mostrando ahora en el contenido, todo eso va a ser teórico práctico. Y luego, en esa segunda parte, vamos a hablar del control de costo del proyecto. O sea, ya tenemos el presupuesto, ahora vamos a controlar los costos de ese presupuesto. Y para eso vamos a hablar de la medición del progreso y la evaluación de resultados, el control de costo del proyecto, la curva de control de costo y sus beneficios, herramientas de control tiempo, costo y avance. Vamos a hablar de la técnica del valor ganado y vamos a ver cuál es el análisis de variaciones, teniendo en cuenta las variaciones del valor ganado, el costo planeado y el costo real, la definición de lo que es valor ganado, un sistema integrado de costo-tiempo, ejemplo, la productividad, índices de productividad, la carta de gana ejecutada y su pronóstico. Vamos a hablar de cómo se calcula el valor ganado, la curva de costo planeada, y con esta parte vamos a responder la última pregunta, que fue una de las que comenzamos al inicio, y cuánto nos va a costar finalmente el proyecto. Entonces, utilizando la técnica del valor ganado, que integra tres variables, el tiempo, el presupuesto y el desempeño, o el rendimiento, vamos a calcular la estimación a la completación. Entonces, este es el tema que nos va a llevar exactamente 3 semanas, en donde debemos cumplir con estos objetivos teórico-prácticos para profundizar la aplicación de estos temas en gerencia de proyectos. Y son fundamentales. Yo tengo que desarrollar un plan de la dirección, y en ese plan de la dirección hay 9 planes secundarios, y dentro de los 9 planes secundarios existen 3 líneas básicas. Una de alcance, una de cronograma de tiempo y una de presupuesto. Entonces, de esta forma, te he presentado el contenido del curso de gerencia de proyectos avanzado aplicaciones.